Bueno, yo soy la doctora Muriel, les voy a hablar de incontinencia de orina, ¿sí? Esperen, que no estoy muy hábil con esto. ¿Y ahora cómo paso con esto? Con estas, creo que con las flechitas por Bueno, ¿qué es la incontinencia de orina? La incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina, ¿sí? Esta pérdida de orina puede ser por esfuerzo, entonces se la llama incontinencia de orina de esfuerzo, IOE. O puede ser porque la paciente no llega a tiempo al baño y entonces se la llama incontinencia de orina de urgencia. Son dos tipos de incontinencia completamente distintas, ¿sí? Una tiene que ver con algo neurovegetativo de la vejiga, que es la de urgencia, donde el músculo detrusor no se relaja mientras la vejiga se llena y entonces se contrae antes de tiempo y la paciente llega al baño, casi que no llega al baño y se orina en el camino. Esa es la incontinencia de la señora mayor, de la señora más viejita, que tiene que ver sobre todo con la edad. En cambio, la incontinencia de orina de esfuerzo, esa sí se opera, esa es quirúrgica, esa es de la mujer más joven. Generalmente van al gimnasio, corren, saltan y refieren que se les escapa la orina. Eso tiene que ver con que la uretra se mueve, pierde su lugar donde debería estar, se mueve con el esfuerzo y hace que en cada movimiento la paciente pierda orina. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la uretra? Normalmente la uretra, ¿sí?, tiene una anatomía y una posición que debe ser la correcta, ¿sí?, que la mantiene en posición, ¿sí? Tiene toda una inervación y todos los músculos del piso de la pelvis que también participan en toda esta continencia. Cualquier alteración de todo esto que ven acá, hace que la uretra se mueva, ¿sí? Generalmente hay muchos pacientes que tuvieron muchos partos y tienen debilitado el piso de la pelvis, eso también favorece la incontinencia, ¿sí? Entonces, acá la causa de incontinencia de orina de esfuerzo, debilidad del suelo pélvico, hipermovilidad uretral y deficiencia esfinteriana intrínseca, que quiere decir que el esfínter no funciona, no coapta bien, no cierra bien, ¿sí? Mientras que lo que les dije antes, en la incontinencia de orina de urgencia, la paciente tiene un deseo imperioso, una urgencia de ir al baño, y se habla de que el paciente tiene una inestabilidad vesical o un detrusor inestable. Y bueno, después hay pacientes que tienen mixtas, que tienen las dos, la de esfuerzo y la de urgencia, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tiene que ver con la edad, con el peso, ¿sí? Bueno, mayor prevalencia en la mujer blanca, ¿sí? Generalmente se pueden tener infecciones urinarias a repetición, depresión, diabetes, asma, EPOC, yo agregaría obesidad. Bueno, hablemos de la de esfuerzo, ¿sí? Es una pérdida involuntaria de orina durante el esfuerzo físico. Se observa en el examen físico, se le dice a la paciente, a ver señora, tosa. La señora tose y sale un chorrito de orina, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Un diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos al diagnóstico? Como todas las enfermedades, hay que hacer una historia clínica donde uno le pregunta antecedentes ginecobstétricos, historia de su incontinencia, desde cuándo la tiene, si se asocia con qué esfuerzos, si los esfuerzos son leves, moderados o graves. Eso nos va a orientar para saber qué tipo de incontinencia tiene, si tiene incontinencia a grandes esfuerzos o a leves esfuerzos, ¿sí? Se le hace hacer un diario miccional, o sea, la paciente anota cada vez que se le escapa qué estaba haciendo y cuánto se le escapó, ¿sí? Y se le hace un cuestionario de calidad de vida, que son unas caritas que van del 1 al 10, que desde más contenta hasta más triste, y la paciente dice, y uno se da cuenta en cuánto repercute en su vida esta incontinencia de orina. Hay pacientes que no les molesta tanto y hay pacientes que para ellas es terrible, ¿sí?
Se hace el examen físico, se constata el trofismo de la vagina. Yo me voy a dar cuenta si es una vagina trófica, de una posmenopáusica, es una vagina trófica. Se hace el test del Q-tip. ¿Qué es el test del Q-tip? Poner un hisopito dentro de la uretra y decirle a la paciente, señora, tosa. Y vamos a ver que el hisopito se mueve más de 30 grados, eso habla de que la señora tiene una hipermovilidad uretral, ¿sí? Puede presentarse asociados con prolapsos, pero generalmente los pacientes confunden, se creen que porque tienen incontinencia tienen prolapso o al revés. Pero bueno, son dos cosas distintas, pueden estar asociadas o no. Lo importante, bueno, por eso es el examen físico, ¿sí? Es importante saber si le queda residuo en la orina, ¿sí? En la vejiga, quiero decir, porque a veces no vacían bien la vejiga y por eso tienen incontinencia de orina, ¿sí? Bien. A ver. ¿Qué estudios le voy a pedir? Le voy a pedir un cultivo de orina porque a veces una infección urinaria se presenta como una incontinencia de orina. Uno le hace el diagnóstico, tratamiento antibiótico y desaparece la incontinencia. Así que lo primero que hay que hacer ante una paciente que viene con incontinencia de orina de esfuerzo, sobre todo si es joven, es un cultivo de orina. Después le voy a pedir un estudio urodinámico. Ese estudio urodinámico me va a evaluar justamente si la paciente tiene una incontinencia de orina de esfuerzo, porque miden presiones en la vejiga, ¿sí? Presiones de cierre, y también le voy a pedir una ecografía de vejiga, que se pide eco de vejiga y se le pide medir volumen pre y postmisional. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a hacer que el ecografista le haga una ecografía con la vejiga llena, después le va a decir el ecografista, vaya al baño señora, vacíe la vejiga, haga pis, y después le vuelvo a hacer una ecografía postmiccional, ¿sí? Para evaluar si la paciente le quedó algún residuo, ¿sí? Para la incontinencia de orina de esfuerzo, el tratamiento es quirúrgico. Hay algunos remedios, alguna medicación, creo que no se usa en la práctica, pero bueno, para que sepan, ¿sí? El tratamiento, si es una incontinencia de orina leve, de esfuerzo leve, yo le puedo hacer kinesiología del piso pélvico. Nosotros acá en el servicio tenemos una kinesióloga que se dedica justamente a la rehabilitación del piso pélvico en pacientes con incontinencias leves o moderadas. Se le hace electroestimulación, biofeedback, y las que son leves a moderadas mejoran un montón. Si con eso no mejoraran o fueran incontinencias de esfuerzo ya más graves, ante esfuerzos mínimos, entonces ahí ya lo que se hace es la colocación de un sling, ¿sí? Se pueden hacer plicaturas, pero lo que se usa hoy en día es las bandas libres de tensión, ¿sí? Que es el TBT o el TOT, ¿sí? Acá vemos un TBT. ¿Qué es un TBT? Transvaginal. Es un sling transvaginal que se coloca, se abre 1 centímetro por debajo de la uretra, se hace una incisión, se despega la mucosa de la uretra y se pasa una cinta, una malla, ¿no?, de polipropileno por debajo de la uretra. Ahí ven cómo queda el sling, ahí ven en el perfil cómo se ve el sling sosteniendo la uretra. Lo que va a hacer este sling es evitar que la uretra se mueva, porque se acuerdan que en el examen físico uno evaluaba hipermovilidad uretral. Esa es la causa de la pérdida, la hipermovilidad uretral. Al yo colocarle un sling, le fijo la uretra, entonces, aunque ella tosa, la uretra ya no se va a mover. ¿Sí? Acá se ve, siempre tiene que ser libre de tensión. Ahí se ve en la tercera foto que hay una coge recta entre la uretra y la malla. Eso hace que esté libre de tensión, no tiene que quedar ajustada. Porque, ¿qué pasa si yo dejo el sling muy ajustado? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Retención urinaria? Muy bien. Va a ser un globo vesical, la señora no va a poder orinar. Entonces, tiene que estar libre de tensión. Y así poniendo esa pinza ahí entre la uretra y la malla,
yo me aseguro de que la malla no quede muy ajustada, ¿sí? Porque si queda muy ajustada, la señora no va a poder orinar. Es preferible que quede más vale floja y no ajustada. Esas son las agujas que se utilizan, entran por el agujero entran por el obturador, ¿sí? Se llaman transobturatriz, ¿sí? Por eso es T-O-T. Y entra por ahí, sale por el costado de la uretra, engancha la malla de un lado, engancha la malla del otro y se estira. Pero siempre libre, ¿no? Acá se ve cómo se hace la incisión, cómo entra la aguja y pasa por debajo de la uretra. Hay más modelos de agujas, salieron millones de marcas. ¿Qué tengo que tener cuidado cuando paso por el agujero transobturatriz? Tengo todo el paquete. Por eso es importante que la paciente esté en posición ginecológica en hiperflexión de rodillas para alejar el paquete del obturador. Después apareció este modelo de malla que se llama Mini Slim, que era sin pasar por el transobturador, pero no tuvo tan buenos resultados. Hay gente que lo usa y lo ponen hasta en el consultorio. Muy bien. Después hay otro tipo de incontinencia de orina de esfuerzo dentro de las incontinencias de orina que no es por hipermovilidad uretral, sino es que porque el esfínter no coapta bien, ¿sí? En ese caso uno va a ver que tiene incontinencia de orina de esfuerzo, pero la uretra no se mueve. Entonces, ¿qué hace con esta paciente? Bueno, hay muchas... Se inventó en un momento lo que ven ahí, cabestrillo Remex, no se usa más. Sí, las inyecciones periuretrales se usan con partículas de silicona que se inyectan alrededor de la uretra para a mejorar el cierre de la uretra, ¿sí? Ese es un Remex que ya no se usa más. Ahí se ajustaba desde arriba. Estas son las inyecciones que se ponen adentro de las paredes de la uretra, ¿sí? Le dicen que tiene que tener el signo de Mickey. ¿No ven allá en la foto de abajo? Se ven 3 cositas blancas porque se inyecta en la pared derecha, izquierda y abajo. Y eso hace que la luz de la uretra se cierre, ¿sí? Después hay unos esfínteres artificiales que ustedes ven, se meten adentro de la vagina, se insuflan y cierran la uretra. La paciente puede estar un par de horas sin hacerse pis, pero bueno, en algún momento lo tendrá que desinflar para poder orinar, ¿sí? Estas cosas se usan más para pacientes que tienen problemas de la médula espinal, incontinencias por pacientes paralíticos, esas cosas. Bueno, otro tratamiento es inyectar, pero en este caso es para la incontinencia de orina de urgencia. ¿Qué dijimos? Que la incontinencia de orina de urgencia era ¿por qué? Porque el paciente tenía un detrusor inestable. O sea, la vejiga se contraía antes de tiempo y la paciente no llegaba a tiempo al baño. Esas incontinencias que son de las señoras con cirugía, se tratan con medicación, que se les da anticolinérgicos, que es, por ejemplo, la oxibutinina, la erifenacina, ahora se usa solifenacina. Esos son todos anticolinérgicos que se usan para, ¿qué hace esto? Relaja el detrusor. Entonces la paciente aguanta más tiempo y no se hace pis encima. También existe la toxina botulínica, que si uno piensa que hace parálisis muscular, tendría sentido en paralizar al músculo detrusor para que la paciente no se orine. Nosotros lo utilizamos, pero no tuvimos éxito todo con la toxina botulínica. Sí, con la medicación anda muy bien, en general. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, una vez que uno colocó un sling, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener? Como dijo uno de ustedes, retención urinaria, porque quedó muy tensa, hematomas, erosiones de la mucosa, ¿sí? Al pasar la aguja, lesionar algo, ¿no? O pueden tener una
incontinencia de urgencia de nuevo, que se trata con medicación anticolinérgica y en general también. Ahí ven complicaciones. Es una señora que tiene un hematoma, ahí hay otra que tiene una lesión, una erosión y se ve malla. Por eso hay que cerrar muy bien la mucosa y que sea gruesa la mucosa cuando se abra para que no quede muy finita, porque si no pasa esto que se erosiona. Acá vemos, estos son cálculos pegados en la pared de la vejiga en una paciente que la cinta atravesó la vejiga. Eso se daba cuando se ponían retropúbicos. Hoy en día con los transobturatrices no se ve. Esta es una citografía de una paciente que no puede orinar porque, si ustedes ven la vejiga, quedó ahí como abollonada, y eso es que quedó muy ajustado el sling. Bueno, ahí ya terminó la clase de incontinencia. Ahora les voy a hablar de prolapso.